yendo a un lugar. Estamos yendo a la santificación del alma, ¿no? Porque el alma es muy importante, el alma del creyente. Amén. Nosotros estamos basando el estudio del alma en Apocalipsis capítulo 18, versículos 3 o 6 me parece. Ahí basamos el estudio del alma. Si siempre cuando hablamos del alma usted tiene que tener como base ese versículo, ¿sí? Capítulo 13, 18-13 de Apocalipsis, donde dice canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, alma de hombres. Eso es lo que se va a comercializar. Eso el alma de los hombres se van a vender. Y hay otros que la van a comprar a esas almas. A la voluntad del hombre. No, se va a ser comprada. Bueno, eso ya está haciendo. Esto siempre fue así. Hay hombres que vendieron su alma al diablo. Pero en aquel tiempo va a ser peor, ¿no? Y no solamente que uno dice, bueno, yo le doy mi alma al diablo, pero no se manifiesta la vida del alma, sino que la vida del alma siempre está oculta, porque el Señor la escondió dentro del hombre, ¿no? Entonces, pero en aquel tiempo, Satanás va a agitar el poder del alma en las personas, porque el Espíritu Santo ya no va a estar en aquel tiempo, no va a tener impedimento, ¿no? La iglesia no va a estar en aquel tiempo, y nosotros no vamos a estar, pero nosotros tocamos el tema del alma porque sabemos que ahora, así como el aceite de la unción no podía ser derramado sobre la carne de la persona, sino que tenía que ser derramado sobre su cabeza, sobre la vestidura, no podía ser derramado sobre la carne. Así también entendemos nosotros que la vida del Espíritu no puede directamente manifestarse en el cuerpo del hombre, porque el Espíritu es la unción que nosotros hemos recibido. Entonces ese Espíritu no puede derramarse directamente en la carne, en el vaso de barro, sino que ese Espíritu se derrama en nuestro espíritu, y de nuestro espíritu pasa a nuestra alma, y de nuestra alma va al cuerpo. Todo es un proceso que después vamos a ver por medio de la palabra. Por eso la palabra del Señor dice en Tesalonicenses capítulo 5, 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible hasta la venida del Señor. Todo tiene que estar coordinado, bien sujeto al espíritu, todo. Pero eso para eso necesitamos entrar ahí en Hebreos capítulo 4, 12. La palabra es más cortante que dos filos, que parte el alma, los tuétanos, el cuerpo, todo y divide. Ahí la palabra es menismo. ¿Para qué divide? Para unir nuevamente. ¿Cómo divide? Divide por medio del conocimiento, del entendimiento. Dividimos, el alma es esto, el cuerpo es esto. Y entonces todo ese conocimiento Dios nos va dando por medio de esa epístola del apóstol Pablo, ¿no? A fin de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para cuando tengamos que ser arrebatados como la esposa de Cristo. Amén. ¿Amén? Bueno, todo eso lógicamente que uno lo presenta así, pero hay que demostrarlo por la palabra. Entonces, ahora nosotros vamos a ver en el libro de Josué, vamos a ver el cruce del Jordán, ¿no? Que esto tiene que ver con la santificación de nuestra alma. Ahora, fíjese que nosotros empezamos en el capítulo 3 de Josué, pero realmente venimos de allá del Mar Rojo. El Mar Rojo donde estábamos esclavos del pecado, pero hemos sido salvados por medio de la muerte, ¿no? Que obró Jesucristo a favor de nosotros. Jesucristo es un tipo de Moisés, un salvador. Él detuvo la muerte para que nosotros pasáramos en seco. Nosotros ahora hemos sido salvados del pecado y del mundo, ¿no? Y hemos sido salvados de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Nuestro espíritu ha sido regenerado a la comunión con Dios.
¿Eso por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Bueno, ahora ¿dónde estamos? Estamos en el desierto. Porque el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, ¿a dónde fue? Al desierto. En el desierto, ¿cuánto tiempo estuvieron? 40 años. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron tanto? Porque ellos tenían que aprender a depender de Dios para todo. ¿No? Pero ellos, estando en el desierto, ellos querían volver a Egipto. Querían volver a las cebollas, querían a las ollas de guiso. Ellos querían ir de nuevo a ser esclavos con tal de no sufrir, ¿no?, en el desierto. Ahí tenían todo ellos, pero eran esclavos. Y Dios no quería que ellos siguieran siendo esclavos, sino que Él quería que ellos fueran a la tierra prometida, a su herencia. Bueno, ahora vemos que ellos llegaron al río Jordán, y en el río Jordán estuvieron 3 días, y los 3 días hablan de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección. Ellos tenían que detenerse 3 días ahí y considerar al hombre viejo muerto, al cuerpo del pecado destruido, y tenían que considerar que ellos eran una nueva creación. Ahora, ¿dónde fue muerto el hombre viejo? Y el cuerpo del pecado, ¿dónde fue destruido? No en el río Jordán, sino en el Mar Rojo. Allí fue destruido, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué necesitamos cruzar nuevamente? Porque ahora necesitamos pasar por la muerte, ¿no? Por la muerte pasamos como una nueva creación para heredar, pero por la fe. Esa es una declaración de fe. Nosotros por la fe ahora, ¿no?, pasamos nuevamente por la muerte, ¿no?, sin mojar nuestros pies, ¿no?, guiado por el arca, ¿no?, que es Cristo. Él nos guía para que nosotros podamos poseer nuestra herencia, la que Cristo ganó. Porque ya somos salvos. ¿Cuántos murieron en el desierto siendo salvos de Egipto? Muchos. Creo que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solamente 2 se salvaron. De los 2 millones de personas que salieron de allí, 2 solamente se salvaron, ¿no?, que pudieron cruzar el Jordán, que fue, ¿quién? Caleb y Josué. Ellos 2 pasaron, pero después los que salieron de Egipto de la esclavitud, ninguno de ellos pasó, sino que pasaron los que nacieron en el desierto. Pero los que nacieron en el desierto pasaron incircuncisos, no tenían la circuncisión ellos. No, pero con la incircuncisión ellos no podían heredar la herencia que Dios le había prometido a Moisés y a toda esa generación. Entonces vemos que ellos pasaron el Jordán, estaban del otro lado del Jordán, o de este lado, todavía no habían pasado. Ahora vamos a ver el cruce del Jordán. Vamos a ver el cruce del Jordán. Vimos los 3 días que ellos se detuvieron allí. Vimos como Dios detuvo la muerte para que ellos pudieran. Vamos a leerlo, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo este conocimiento, esto no es un entretenimiento, esto es un conocimiento que es trasladado de acá, de la palabra, a su entendimiento, a su espíritu. Por eso la palabra tiene que ser implantada, ¿no?, sacada de aquí, implantada en usted. Usted tiene que tomar con seriedad esto que nosotros vamos a leer, porque es la palabra de Dios, amén. Y tiene que leerla hasta entenderla. El único que le puede hacer entender la palabra es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, amén. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. No, esto ya lo habíamos leído, ¿se acuerdan? Vamos a leer desde el capítulo 4:1 en adelante. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar, ellos ya pasaron el Jordán. Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, porque eran 12 tribus, entonces uno de cada tribu. Y mandóles diciendo: tomad de aquí del medio. ¿A quién le mandó que tomaran del medio? ¿Alguien puede saber? Ahí lo leyeron recién ustedes. ¿A quién les mandó? ¿A quién? A 12 hombres. ¿Entienden, no? Tengan en cuenta eso. No le mandó a Josué, sino a los 12 hombres.
Y dice, tomad el pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes las piedras, los pies del sacerdote, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, levantándolas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Es decir, que estos hombres tenían que pasar, levantar piedras del río Jordán y pasarla para el otro lado. Cada uno una piedra tenía que llevar en su hombro. Y ahí ellos tenían que hacer como una pila de piedras. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Pero acá hay una dirección que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta, pero tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué no habló Dios directamente con los hombres? No, él habló con Josué. Él habló con Josué. Y la dirección tenía que venir de Josué. No, si bien era todo de parte de Dios, pero la dirección tenía que venir de Josué. Ahora, nosotros tenemos a alguien que nos direcciona a nosotros. No, nosotros no podemos, sin dirección no se puede hacer. No se puede heredar las promesas de Dios sin dirección, no se puede hacer. ¿Y cuál es la dirección? ¿Quién es el que direcciona? El Señor Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Resucitado. El Cristo resucitado es el que direcciona. Gracias, Señor. Bueno, nosotros vamos a las epístolas del apóstol Pablo y vemos que ese Jesucristo que direcciona, él constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Pero siempre tiene que entender usted que la dirección viene del Señor. ¿Sí? Entonces, Dios le dice a Josué, Josué le dice a los 12 hombres lo que tienen que hacer. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre el hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y le responderéis, vio la dirección, cómo está detallada la dirección. Dios no dejó lugar a la interpretación. Dios no dejó lugar a la interpretación, sino que Él habló claramente para que con palabras claras ellos hablaran a sus hijos. Gracias, Señor. ¿No? Y eso es muy importante, que nosotros tenemos que entender que la dirección siempre es clara. No, siempre es clara. Y le responderéis, dos puntos, que las aguas del Jordán, ¿a quién le tenían que responder? A sus hijos. Que las aguas del Jordán fueron divididas. Delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora nosotros vamos y vemos el Nuevo Testamento, ¿no? Y vemos la enseñanza que recibió el apóstol Pablo con respecto a este tema, ¿no? Porque esto era una figura, ¿no? Yo creo que ellos no lo entendieron, porque esto no fue escrito para ellos, sino para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nosotros teníamos que entender, Gracias. no ellos. Ellos tenían que obedecer, nosotros teníamos que entender. Entonces, ¿qué representan esas 12 piedras? Representan la nueva creación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos, fíjese usted, acompáñeme en la lectura, que Pablo habla exactamente del mismo tema, que nosotros, dice, fuimos sepultados, fuimos bautizados juntamente con Cristo. Capítulo 6. Alabado sea el Señor. Mientras que yo estoy hablando, usted esté orando, hermano. Porque no crean que es fácil, parece fácil hablar de estas cosas, pero hay a veces mucha oposición, mucha contra, y entonces en los aires, no digo en los hermanos, en los aires.
Amén. Porque es así, es una realidad eso. Gracias, Jesús. Y dice en el capítulo 6:1 dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Ellos podían, Pablo le dice a aquellos que habían creído en el Evangelio para salvación, le dice, perseveraremos en el pecado para que, después de que fuimos justificados por la fe, ¿no? Después de que hemos entendido que el hombre, el justo por la fe vivirá, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No. Entonces, ¿qué dice Pablo? De ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ahora Pablo nos dice, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuándo hemos muerto al pecado? Y Pablo nos sigue aclarando. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Entonces nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, no en el bautismo por el agua. En el bautismo por el agua no fuimos bautizados, para salvación. Para salvación fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces no hay que bautizarse por las aguas, no. Las aguas representan para nosotros, representan el Jordán. El Jordán representa, porque en las aguas nosotros declaramos lo que ocurrió con nosotros hace 2000 años atrás. Aleluya, Dios. Es una declaración de fe. Amén. Es lo mismo que hicieron los israelitas cuando estuvieron 3 días ahí esperando, ¿no? Y por fe se levantaron siguiendo la dirección. Bueno, vio que nosotros le decimos, bueno hermano, usted ya es salvo, usted ya es justo, ahora usted se tiene que bautizar. Y bueno, esa es la dirección que nosotros le damos a los hermanos que creyeron en Jesucristo, se tienen que bautizar, tienen que declarar su fe. Pero ese no es el bautismo que les salva. El bautismo que les salvó a ellos es el bautismo de la cruz. Amén. Y ese Aleluya. bautismo ellos lo recibieron cuando creyeron de corazón. Amén. Cuando Gloria a recibieron Dios. a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos fueron bautizados. Entonces, aquellos enfermos que se mueren en el hospital, uno les toma la declaración de fe, aceptan a Jesucristo, pero no son bautizados por las aguas, pero ellos recibieron la salvación igual. Aleluya, gloria a Dios. Porque los que fueron salvados por medio de la muerte de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces acá vemos nosotros que los israelitas que tomaron las piedras, ¿no? Ellos estaban declarando que ellos eran una nueva creación. ¿Por qué? Porque ellos sacaron las piedras del río Jordán, de las aguas de la muerte, y la pusieron al otro lado. Pedro dice, vosotros como piedra viva, sé edificado como casa espiritual, ¿no? Algo así dice. Entonces nosotros, a veces la Biblia nos cambia la materia. De ser humano pasamos a ser piedra, y de piedra pasamos a ser agua, y de agua pasamos a ser peces, y de peces pasamos a ser ovejas. Esa es la multigracia de Dios, ¿vio? Eso, todo eso hay que ir entendiendo de a poco. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Vio? Entonces, ¿cómo podemos andar en novedad de vida si todavía no hemos muerto a lo que éramos antes? Pero nosotros ya hemos muerto a lo que éramos antes, ¿no? Ahora nosotros somos una nueva creación. Amén. Y estas piedras que esos hombres levantaron y pusieron del otro lado hablan de nosotros, ¿no? Hablan de que nosotros somos una nueva creación, Amén. Gloria a ¿no? Dios. Tal vez ellos no lo entendieron, porque solamente la nueva creación puede heredar las promesas de Dios. Gracias, Jesús. La nueva creación, ahí empieza porque ellos pasaron incircuncisos, ¿no? Pero no podían heredar siendo incircuncisos, tenían que circuncidarse. Y Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3, 18 y 19, donde dice que la circuncisión es la del corazón, ¿sí? Y que la gloria es del Señor. Dice así en el 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, en el capítulo 2, versículos 28 y 29 de Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío lo que es el interior y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en la letra.
La alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces acá vemos nosotros, volvamos nuevamente al capítulo 6 al capítulo 4 de Josué, donde ahí dice, ellos están siguiendo una dirección, ¿no? Bueno, nosotros ahora recibimos la dirección como lo recibieron ellos. ¿Cuál es la dirección? Bueno, la dirección es que nosotros somos una nueva creación. Que nuestro viejo hombre murió, que el cuerpo del pecado fue destruido, ¿no? Y que hemos resucitado para una novedad de vida, para una vida nueva. Amén, gloria a Dios. Eso tenemos que creer. Amén, gracias. Cuando nosotros creemos eso, entonces nuestro corazón está siendo circuncidado por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Dónde nos lleva ese conocimiento y ese entendimiento? A una vida de separación. Ya nos vamos separando porque usted no va a estar viviendo con un muerto. ¿Quién vive con un muerto? No, uno se deshace del muerto. Por más que lo haya amado con todo su corazón. Agarra al muerto y lo tira lo pone ahí en la sepultura y le pone tierra encima. ¿No? Y ya el muerto queda ahí y usted sigue con su vida. Nosotros no podemos vivir con el muerto. Nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora esas piedras que sacaron estos hombres representan a un nuevo hombre. Ahora nosotros vivimos con una nueva creación, con un nuevo hombre, con una nueva vida. Entonces le dice Josué, y dice, delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán, ellos es lo que ellos le tenían que decir a sus hijos, y servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿No? Entonces nosotros miramos la cruz, retrospectivamente miramos la cruz. ¿Y qué vemos allá? Es como cuando los israelitas le enseñaban a sus hijos sobre cómo Dios les hizo cruzar el Jordán, ¿no? Ellos miraban la piedra y ahí ellos les explicaban a sus hijos. Nosotros ahora miramos la cruz y entonces encontramos verdad en lo que Pablo predicó cuando él dijo, yo cuando fui y estuve entre ustedes, yo no me propuse saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Amén. Yo lo único que les hablé es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos la cruz. ¿Y qué vemos ahí? Antes no veíamos nada ahí. Pero ahora sí, ahora nosotros vemos, ¿no?, al hombre viejo crucificado. Amén. Al cuerpo del pecado destruido. Entonces le decimos, mira hijo, cuando Jesucristo murió, nosotros hemos muerto juntamente con Él. Amén, gloria a El Dios. cuerpo del pecado, el hombre viejo y el cuerpo del pecado fue sepultado, ¿no? Y ahora se levantó una nueva creación. Eso significa. Entonces es la manera en que nosotros le tenemos que transmitir a ellos el conocimiento que Dios nos dio en cuanto a Dios mismo, en cuanto al plan de Dios para nuestra salvación y para que nosotros podamos y ellos también puedan heredar todas las promesas que Dios nos hizo a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos mucho para heredar, mucho, pero cosas que nosotros todavía no alcanzamos a ver, Amén. porque la herencia que tenemos en nosotros es muy extensa. Yo no sé cuán extensa es, pero este mundo queda como un punto en una hoja. Es muchísimo lo que hay que heredar. Y nosotros tenemos que conocer que hay esta herencia para nosotros, pero no podemos heredarlo por el solo hecho de ser hijos de Dios. Porque acuérdense que los que murieron en el desierto, ellos también eran hijos de Dios, pero murieron sin heredar. No, y algunos eligieron una herencia inferior. Otros murieron por causa de su desobediencia. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que, cuando nuestros hijos vean la cruz y nos pregunten, ¿no?, con respecto a la cruz, nosotros tenemos que saberle responder con claridad. Mirá, hijo, ahí Jesús murió para salvarnos. Ahí también murió nuestro viejo hombre. El cuerpo del pecado fue destruido. Y ahora nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo para vivir una vida nueva, sin pecado. Amén. Amén, gloria a Dios.
Lo mismo que le pasó a ellos, nos pasó a nosotros. Ahora fíjese qué dice la palabra del Señor. Y ahora cuando Dios le dice a Josué que le dijera eso a los hijos de Israel, dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos hereden las promesas de Dios? Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, explicarle por medio de la cruz. No podemos nosotros hacer que ellos hereden las promesas de Dios con fábulas, sino tenemos que hacerle ver la cruz. Ellos van a ser atraídos por la cruz, ¿no? Y ahí nosotros le tenemos que explicar. Y antes no lo podíamos explicar, pero la gracia nos reveló este conocimiento. No, la gracia, la abundante gracia del Señor vino con nosotros. Eso nos reveló a nosotros. No podemos decir que no lo hemos recibido, porque lo hemos recibido. Amén. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Y nosotros ya lo hemos alcanzado. Amén, hermano. Gracias, Jesús. Entonces queremos que nuestros hijos hereden, sean herederos de Dios juntamente con Cristo. Entonces tenemos que hablar de la cruz, de lo que representa la cruz. Amén. Y entonces eso es lo que significa aquí. Esto fue escrito para nosotros. Entonces los hijos, cuando ellos recibieron la orden de cómo tenían que presentarle a ellos, ¿no?, lo que significaban las piedras, ellos lo hicieron así. ¿Vio? La única manera de dar es hacerle ver a nuestros hijos que ellos son una nueva creación en Cristo. ¿No? Que su viejo hombre, su vieja vida, su cuerpo de pecado, Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Y ahora ellos son una nueva creación. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán. Esas 12 piedras también representan a nuestro hombre viejo. ¿No? Perdón, esas 12 piedras representan que cada uno de nosotros somos una nueva creación. ¿Sí? Eso es una declaración de fe, que nosotros salimos del agua de la muerte. Nosotros salimos declaramos que hemos salido de la muerte por medio de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. ¿Cuándo salimos de la muerte? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador allá en el Mar Rojo. Amén. Ahí salimos de la muerte nosotros. Y ahora nosotros ya no vamos a morir más. Nuestro cuerpo sí va a ir a la tumba o al polvo si Cristo no viene antes, pero nosotros, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu ya no va a experimentar la muerte, porque nuestra alma puede ser que experimente la muerte, eso depende de nuestra rendición, porque la muerte no solamente es dejar de existir, sino la muerte es la falta de comunión con Dios. También, y nuestra alma puede experimentar eso. ¿Por qué? Porque yo no me estoy rindiendo a las palabras, al espíritu, sino que me estoy rindiendo a la carne. Entonces mi alma es agitada por la carne a manifestar las concupiscencias, y entonces eso me corta la comunión con Dios, porque Dios no puede tener comunión conmigo en tanto y en cuanto yo tenga comunión con el alma no regenerada. Amén. Amén. Porque Dios se aparta, se queda en el espíritu ahí, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero en cuanto al alma, Dios ya no tiene relación con el alma del creyente, porque el alma del creyente entonces está dándole lugar a la vida de la carne, a las concupiscencias del alma también, y eso no puede Dios compartir eso, sino que Él se aleja. Pero no se va de uno, sino que se mantiene ahí en el espíritu del creyente. Y dice que los hijos de Israel lo hicieron así como Josué le mandó, tomaron 12 piedras del medio de Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de los tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Y fíjese, cada piedra representa a cada israelita que había cruzado. ¿Pero cuántos cruzaron? No sabemos cuántos cruzaron. Yo por lo menos no lo sé, pero habrán sido más de 12. Pero eran 12 piedras lo que representaban a todos. Amén. 12 piedras lo que representaban a todos. Ahora, nosotros también, como ellos, nosotros creemos que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos también con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y también ahora nosotros
no estamos, cuando cruzamos el Jordán, ya no estamos en este mundo. ¿Dónde estamos nosotros? En los lugares celestiales. Sentados con Cristo en los lugares celestiales ahora. Amén, aleluya. No, ahí estamos con Cristo. Nos sentó el Señor allá en los lugares celestiales. Amén. Amén. Eso es lo que representa las 12 piedras que estos 12 hombres sacaron del Jordán y la pusieron del otro lado. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está nuestra herencia? Nuestra herencia está en los cielos, dice el Señor. Aleluya. De donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Josué también levantó 12 piedras. Ahora Josué, representativo de Cristo resucitado, él levantó 12 piedras. En el versículo 9, de que estaban en el medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado. Creo que me apuré, ¿no? Voy a leer de nuevo el 9. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Entonces, cuando Josué saca las 12 piedras, cuando las coloca, las 12 piedras, porque él coloca las 12 piedras y las pone eso representa a nuestro viejo hombre. Nosotros tenemos que identificarnos como que Jesús llevó nuestro viejo hombre. Amén. Así como Josué llevó las 12 piedras, nosotros no tuvimos parte. Amén. Nosotros no tuvimos parte en nuestra muerte. Amén. Jesús experimentó la muerte por nosotros. Gloria a Dios. Él llevó nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida a la muerte. Gracias. ¿No? Entonces nosotros también tenemos que identificarnos con Cristo en este sentido. Amén. Por eso cuando Pablo dice en Romanos capítulo 6 que fuimos sepultados juntamente con Él, ¿sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, hermano? Versículo 4. El versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3, hermano. Amén. Sí, hermano. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra y la aceptamos y la declaramos, entonces nuestro corazón está siendo circuncidado. Aleluya, gloria a Dios. Esa circuncisión produce una separación. ¿Qué separa la circuncisión? La vida vieja de la nueva vida. Amén. ¿No? Nosotros tenemos que estar separados de la vieja vida. Para nosotros la vieja vida murió. Dios nos cuenta a nosotros resucitados juntamente con Cristo. Ahora, si un hermano no se cuenta muerto juntamente con Cristo, si él no cuenta su vida vieja muerta, su cuerpo de pecado destruido, si él no cree eso, no lo declara eso, no lo entiende a eso, él va a vivir siempre con la vida vieja. Va a vivir como vivieron los judíos en el desierto. Van a vivir con el hombre viejo, con la carne del hombre viejo en el desierto. Ahora fíjese que si nosotros vivimos con la carne del viejo hombre, con el cuerpo del hombre viejo, que el hombre viejo tenía el cuerpo de pecado, nunca vamos a heredar juntamente con Cristo, no vamos a recibir nuestra herencia. ¿Entiende lo que nos estamos jugando aquí? Amén. ¿Entiende lo que usted está jugando? Usted tiene que creer que su viejo hombre y el cuerpo del pecado fue crucificado, muerto y sepultado, y que ahora se levantó un nuevo hombre en un vaso de barro, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 en adelante, versículo 10 o 7 por ahí. Que ahora este es un vaso de barro que contiene un tesoro, y por medio de este vaso nosotros manifestamos la vida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros declaremos
¿no? Es importante para poder heredar lo que Dios tiene para nosotros. No tenemos que declarar que nuestro viejo hombre murió. ¿Dónde murió? ¿En las aguas? No, en las aguas no. En la cruz. ¿El cuerpo de pecado lo dejé sepultado en las aguas? No. El cuerpo de pecado quedó crucificado allí. ¿Dónde fue sepultado? ¿En las aguas? No, en la tumba de José de Arimatea. Amén. Gloria a Dios. Pero sin embargo tengo que declararlo. Esta es una declaración de fe. Amén. Y yo tengo que declarar eso. Tengo que declarar entendiendo. Yo tengo que declarar entendiendo que mi muerte, la muerte del hombre viejo, la muerte del cuerpo del pecado y que he resucitado con Cristo a novedad de vida por medio de las aguas del bautismo. Amén. ¿Entiende, hermano? Amén. Por eso aquel que no ha sido bautizado se tiene que bautizar. Aleluya. Ese se tiene que bautizar. No puede él heredar las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús hasta que no se bautice, no declare. Pudiendo declarar, nosotros podemos declarar, no estamos en terapia intensiva, no estamos en un hospital, nosotros estamos aquí, si nos fuimos bautizados, hay que bautizarse. Esa enseñanza ustedes se la tienen que dar a sus hijos. Hijo, vos tenés que bautizarte. Amén. Hija, vos tenés que bautizarte cuando cumplas tu edad. Bueno, nosotros siempre usamos a los 12 años, que los chicos ya tienen mayor desarrollo para entender en su mente las cosas. Entonces se usa a los 12 años. Pero hay excepciones también. Hay a veces que los chicos entienden antes, ¿no? Entienden antes. Decimos 12 años porque Jesús a los 12 años dicen que él fue al templo y estaba ahí con los escribas y fariseos y todo eso. Pero hay excepciones. Nosotros no somos tan cerrados en eso. Eso lo considera el pastor y los hermanos más espirituales. O más maduros, no más espirituales, más maduros por el hecho que ya conocen, ya tienen experiencia. Entonces, se da cuenta, ¿no? Lo importante que es reconocer, ¿no? Entender que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue muerto y sepultado y que el cuerpo del pecado fue destruido, ¿no? Y ahora lo declaré por medio del bautismo. Ahora, el cuerpo que nosotros tenemos ahora, este no es el cuerpo que nosotros teníamos antes, este es un vaso de barro. Este vaso de barro está lleno de concupiscencias, ¿no? Que como vamos a ver, estas concupiscencias nos hacen que el barro, ¿no? Sea enemigo del espíritu. Las concupiscencias, los deseos del vaso son en contra de los deseos del espíritu. Bueno, y mientras que este vaso de barro no esté sujeto, no esté controlado por el Espíritu Santo, nosotros tampoco vamos a poder heredar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso fíjese que está la parte provisional para que yo pueda heredar y está la parte práctica para que yo pueda heredar. Bueno, yo voy a heredar. Yo creo que mi hombre viejo murió, creo que el cuerpo del pecado fue destruido y creo que ahora soy una nueva creación. Soy heredero. No. Todavía falta que el vaso esté regido por la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que mantener en estado muerto nuestro vaso de barro. Es decir, como vamos a ver después, el vaso cumple una función muy importante en la vida del creyente. Muy importante. No podemos despreciar el vaso de barro. Nosotros tenemos que ponerlos en la mano del Espíritu y el Espíritu lo va a llevar a servir a Dios. Amén. ¿Entiende, hermano, eso? Espero que lo entienda. Amén. Esto tal vez usted no lo entienda hoy todo. Hay hermanos que ya lo saben y se gozan de este tema. Hay hermanos que ya han declarado que su viejo hombre ha sido crucificado, muerto y sepultado y entienden que ahora viven en un vaso de barro y ellos se gozan de eso. Amén. No, pero eso a nosotros nos llevó muchos años entenderlo. Muchos años nos costó entenderlo. Estuvimos como 2 o 3 años discutiendo sobre el hombre viejo, ¿no? Y eso ¿qué hacía? Que nosotros manifestáramos la vida del hombre viejo. Hasta que alguien me dijo, Ramón, ¿por qué no hablas del nuevo hombre? Estás hablando del hombre viejo. Y es como que me despertó a mí eso, me hizo ver. No, yo siempre estaba hablando del hombre viejo, el hombre viejo, el hombre viejo, el cuerpo de pecado. Y claro, lo llevaban los hermanos. Con el hombre viejo no se puede edificar, hay que edificar con la nueva creación. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Entonces vamos a terminar de leer el capítulo 4, lo vamos a leer y ya mañana vamos a tratar el capítulo 5. Gracias, Jesús. Entonces vamos al versículo 10 del capítulo 4.
A los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado. A Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó para el otro lado. Ahora, ¿dónde nosotros estamos? En nuestra herencia. ¿Estamos gozando la herencia? Amén. Por supuesto que la estamos gozando la herencia, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros heredamos? Y nosotros heredamos muchas cosas, eso ya lo vamos a ver. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. 40.000 que eran incircuncisos no pasaron igual, porque ellos no estaban circuncidados, pero no eran 40.000, estos tenían esposas, tenían hijos y cuanto más. Era una de las tribus nomás, 40.000 hombres. Imagínense que eran 12 tribus. ¿Cuántos habrán sido? Habrán sido muchos. Y todos eran incircuncisos. Ahora, en el 14, hermano, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de Israel, y así Dios engrandeció en nosotros, delante de nosotros aquí, al pastor. No. Engrandeció a Cristo resucitado, al Señor Jesucristo resucitado. Él fue el que fue engrandecido, porque Él llevó nuestro viejo hombre. Él fue el que llevó el cuerpo del pecado a la muerte, a la cruz, para que nosotros... Él crucificó todo lo que a nosotros nos impedía vivir una vida en el Espíritu. Él lo llevó a la cruz y lo crucificó. Amén. Por eso la cruz es un tropiezo para todo aquello que nos impide servir a Dios. No para todo aquello que no es como dijo el 666. Dijo que la cruz era un fracaso. El 666, y hasta no es malo dijo. ¿No? Y la cruz no es un fracaso. ¿No? La cruz es un tropiezo. Hace tropezar al hombre viejo, a la carne, al pecado, al mundo. Ahí tropieza todo. No puede cruzar para el otro lado. Aleluya. Solamente lo que cruza para el otro lado es una nueva creación. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Entonces Dios, ahora con medio del conocimiento y el entendimiento que nos va dando, ¿qué hace Dios? Engrandece al Cristo resucitado en nosotros. Amén. ¿No? Qué maravilloso. Así como lo engrandeció a Josué, también engrandece a nuestro Señor Jesucristo amado. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y entonces dice, en aquel día, en el 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová, subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. ¿No? Eso sabemos que la muerte continúa, pero no para nosotros, sino para los que están del otro lado. Nosotros hemos pasado para ya. Amén. Gloria a Dios. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Por eso nosotros no vivimos lejos de la cruz. Nosotros siempre tenemos que tener la cruz a la vista. Amén. Y tenemos que ver en la cruz nuestro viejo hombre, no solamente a Jesucristo crucificado, muerto, sino que tenemos que ver al cuerpo del pecado destruido en nuestro viejo hombre crucificado. Amén. ¿No? Aleluya. ¿Usted lo ve al hombre viejo? Amén. Yo lo veo, ¿eh? Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y eso lo hizo mi amado Señor Jesucristo. Amén. Y Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, de la manera que Jehová vuestro Dios
lo había hecho en el Mar Rojo. Ahí se relacionan los dos, en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan de la mano de Jehová, que la mano de Dios es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Y fíjese si la cruz no tiene poder. Amén. La cruz de nuestro Señor tiene poder. Amén. Así como el Jordán tuvo poder, ¿no? Dios tuvo poder ahí, pudo manifestar su poder por medio de atajar las aguas. La cruz también tiene poder. No solamente para salvar, porque hasta ahora nosotros sabíamos que la cruz tenía poder para salvar, sino para que nosotros heredemos todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. Espero que usted pueda entender que esto, hermano, no se entiende en una noche, porque que le está hablando la palabra es torpe, no sé hablar con mucho entendimiento. Pero si usted quiere entender, busque al Señor. Amén. Y ore al Señor. Señor, hazme entender, quiero entender. Señor, yo quiero entender lo que significa el hombre viejo muerto, el cuerpo del pecado crucificado, y ahora que soy una nueva creación. Y entonces esa palabra va a ir trabajando en usted, va a ir circuncidando su corazón, y usted va a separarse cada día más de lo que usted era, y va a tomar la identidad de lo que usted es ahora en Cristo Jesús. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, amados. Gloria al nombre del Señor. Mañana tenemos reuniones a las 7 de la tarde. El Señor les bendiga, hermanos, que podamos estar todo lo que tuvimos hoy mañana. Esfuércese, hermano, esfuércese. No, que es de bendición para su vida. Amén. No esforzarse, ¿no? Venga, no falte. Gracias. No hágalo por el Señor, no lo haga por nosotros. Amén. Hágalo por el Señor pagó. Fíjese que Él dejó todo para venir a salvarnos, hermano. Alabado sea el Señor.